amigues y bienvenidos a otro video de Migrantas. Mi nombre es Taura. Mi nombre es Grasa Guevara. Y hoy les traemos 10 curiosidades que no sabías de Alemania. Primera curiosidad de Alemania, el ruido. El ser personas latinas y súper loud es un problema en esta ciudad. En Berlín te llaman a la policía. O sea, haces un poco de ruido después de las 10 y te cae la policía. Ah, no, y no podés lavar ropa los domingos o cualquier día después de las 22 hasta las 7 de la mañana. No podés lavar ropa, no podés poner música, no podés hacer ruido. Son rejedes y bueno, viene de que es una sociedad muy silenciosa. Tocar mascotas es un problema. Básicamente vos vas por la calle viendo y dices ¡ah, qué lindo perrito! ¡Qué lindo perrito! Y vas y tocas al perro y no podés tocar al perro. Consideran una falta de respeto que cualquier persona se acerque a tu perro y lo toque sin pedirte permiso. Es decir, vos estás en un parque y le tenés que pedir permiso al dueño. ¿Can I touch your dog? ¿Can I touch you? No, eso no. Pero si lo haces sin permiso, es de muy mala educación. Una maleducada total. Curiosidad número 3. Para los que no conocen, el Doner Kebab es una de las comidas más típicas de acá de Alemania. Sobre todo en Berlín hay mucho doner, hay mucho kebab, fotos de doners. Hay muchos doner kebab y la gente lo come, bueno, puede ser doner con carne o falafel. Se estimula que se comen 60 toneladas de kebab al día en Berlín. Por día. Es muy rico. Vos que entrabas al canal de Migrantas porque te enterabas de cosas importantes. Hoy estamos contando que se comen 60 toneladas de kebab al día en Berlín. Esto es Migrantas, un canal serio. Para mí es un tema muy central al mudarte a este país porque la comida chica no tiene gusto a nada. O sea, nada. Realmente, o sea, si hay algo malo en este país es la fucking comida. Es puro fucking plástico. O sea, el queso no tiene gusto a queso, la carne no tiene gusto a carne, las verduras no tienen gusto a verdura. Mi paladar se ha vuelto más sofisticado. ¿Ah, sí? ¿Y qué es paladar? además come todo con papa. Y vos decís, ah, la papa es la de Alemania. Si la papa la trajeron de América Latina cuando fueron a saquear. Devuelvan el oro y la papa, devuelvan. Is that yours? It is now, bitch. Esta curiosidad tiene que ver con el transporte público, con los colectivos, con los metros, los subtes, los trenes, todo. Acá en Berlín no hay molinetes en ninguna estación de tren ni de cualquier transporte público. Es decir, que nada te va a detener a vos de tu camino a tomar el transporte. O sea, vos entras a la estación, entraste, los tomás, subís y ya está. No hay un molinete, no hay un guardia de control, nada. Y vos decís, ¡ah! ¡Ahí es la mía! Me puedo colar. Bueno, mi amor, podés. Sí. Pero todo en este país básicamente funciona por miedo. O sea, vos vas con miedo. Teoría del miedo. Es la teoría del miedo, porque claro, porque no tiene un molinete, pero si te llegan a agarrar sin ticket tenés que pagar una barbaridad de dinero, 80 euros. 80 euros son. 80 euros. Y no solamente eso, sino que como no hay ningún control en la estación, los controles se hacen dentro del U-Bahn, dentro del TN o de lo que sea. Hay inspectores que están camufladitos, reales. Hay inspectores que están camuflados y esperan a que las puertas se cierran, y cuando las puertas se cierran, sacan una máquina de bolsillo y dicen ticket. Es bastante creepy. Si te agarran son 80 euros. Y Nunca me agarraron, ¿a vos te agarraron? No, sabes que tampoco nunca me No, agarraron. esto no suele pasar a toda la gente que me agarraron. ¿A vos te agarraron alguna vez? 2 veces. 2 veces. Y en una lo ayudé para que se la reduzcan a 7 euros. En el próximo video, cómo esquivar las multas de Berlín. Paguen el ticket si vienen a Berlín, compren el transporte, porque si los agarran, la podés hacer re bien, pero si no, son 80 euros. Ya no hacen así con el corazón ortigo. Bueno, otra cosa que sucede que es rarísimo, que es cada vez que vas a comprar algo con amigues, a comer, que qué sé yo, te preguntan, ¿pagan separados o juntes? Y te pueden cobrar con la tarjeta y le pasan la tarjeta individualmente a cada uno, y como que entre los alemanes lo común es pagar todo separado, todo individual, todo Claro. individualizado. Por ejemplo, vamos a comer nosotras con otras 4 personas. Cada una se toma, no sé, su gaseosa, su plato, lo que quiera. Cada persona va a pagar por cada cosa que hizo. Yo me pedí 2 gaseosas y un pan y una hamburguesa, vos esto. Bueno, yo pago 6,37, vos pagás 4,15, vos pagás 8,93. Es así, dividen todo. Nada, nadie te paga nada, nadie te regala nada. Esta cosa de chicos, yo pago, mañana pagan ustedes, no existe. Acá vamos en contra de este precepto liberal que dice que cuanto más tenés,
más compartís. No. Acá Alemania te muestra en las pequeñas acciones que los que más tienen, más ratas son. Rata inmunda, animal rastrero. El FKK en Berlín, en los parques, en los lagos y en muchos lugares está permitido el nudismo, todo tipo de nudismo, no solamente topless o no sé cómo se dice, no solamente topless, sino todo tipo de nudismo. La gente puede ir al parque a tomar sol como Dios lo trajo al mundo. Bien religioso esto de repente. Oh. Creíamos en Dios. Como Dios Mira te cómo trajo. vestís. Están 15 años atrás. ¡Ya no se hace eso! Ya No no. repitamos los errores del pasado. Por favor, basta. Como Dios te trajo. Como Dios te trajo a vos. No es delito escaparse de la cárcel, chiques. Es verdad. En Alemania, el simple hecho de escapar de la cárcel no es delito porque uno de los derechos fundamentales acá en Alemania es el derecho a perseguir la libertad. Por tanto, dentro de la Constitución alemana, dentro de las leyes de ellos, no hay pena para las personas que quieren escapar de la cárcel. ¿Cuál es el truco? Que obviamente vos podés escapar como grasa, a este ritmo, con peluca, y no va a haber ningún problema. El problema es que cuando vos escapas de la cárcel, dañar propiedad privada, tomar rehenes, no sé, asesinar gente o qué sé yo, tirotearte con la policía, qué sé yo, en el mejor de los casos, porque tiene que ser algo divertido. Todos estos delitos sí son penados, entonces... Estoy haciendo tiro, puñalada. Tiro, puñalada. Tiro, puñalada. En Alemania no se puede descargar nada por internet, nada. No puedes tener torrent, no puedes tener Ares. Fue hace 84 años. Ares, Elemul. O sea, en real no podemos descargar Aunque nada. tenga Windows 95 o 97, no importa. Nada. Está todo penado, los wifi están todos protegidos. Es obligatorio proteger tu wifi. Porque sí, ¿qué pasa si descargas? Digo, si está penado, ¿qué pasa? Estás en tu casa, decís, ay, me quiero ver el Rey León 2. Te la descargas de internet, te llega una multa a tu casa. Y Sí. puede ser muy cara, muy cara. Rastrean el IP y a tu casa llega una carta. La agarra el que te alquila y te dice, che, Al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. Estábamos hablando del liberalismo, del neoliberalismo y cómo se reflejan las pequeñas acciones. Tenemos un dato de color que es que no existen las sábanas. terrible. Eso es terrible, me daña un montón. Es como una colcha a la que se le pone como una especie de forro gigante que actúa como sábana, pero no es una sábana realmente, no. Hay sábanas, No. real, solamente para abajo. Tipo, la sábana en el medio no existe. No uso sábana desde 2018. Tiene una política de desincentivación de la cucharita. ¿Por qué? Porque no tienen una colcha para dos personas, sino que tienen individuales. Y vos vas a limpiar, cuando trabajábamos en limpieza, antes de ser drag queen reconocidas, que como monetizamos en YouTube, no monetizamos en YouTube, por eso necesitamos que te suscribas al canal de Migranta. Suscríbete no solamente para que vos te beneficies, sino para que nosotras podamos hacer esto más seguido y te lleguen todos los datos que necesitas saber sobre Alemania y sobre la migración. Es terrible. Digo, es una cama sola de 2 plazas y son 2 cuadrados de colcha para cada uno. Vos te vas por un lado, él se va por otro lado, listo. Individualismo nivel 1.000.000. Neoliberalismo tomando y transformando el estilo de vida de las personas de cada país. No, esto ya es demasiado. Otra curiosidad de acá de Alemania es que la gente antes de entrar a cualquier casa, tanto la propia como la de otras personas, se saca los zapatos en la entrada. Me hace mucho bullying en Buenos Aires cuando lo hago. Pero es cierto que la gente no entra con las zapatillas puestas a ninguna casa. Diferente es un local de ropa, un kiosco en la calle, pero a la casa de tus amigues, en la puerta tenés un zapatero, un algo donde dejar las zapatillas y se entra descalzo o descalza. ¿Y sabés cómo se liga con el neoliberalismo? Yo no lo sé, así que si lo sabés, Nos ponelo dejás en los comentarios. Y ya está. Esto fue Curiosidades de Alemania, espero que les haya gustado. Vamos a estar haciendo otro probablemente porque se nos van a estar ocurriendo más de las que se nos olvidaron. Y si querés saber cosas, dejalas en nuestros comentarios. Suscríbete, compartí y hacé todas esas cosas para que podamos seguir haciendo todos estos videos para vos. Bárbaros, nos vemos en el próximo video. ¡Mua!